Bueno, buenos días a todos, espero que estén muy bien. Nos encontramos entonces abordando la clase de hoy, miércoles. Hoy estamos a 20, 20 de mayo. Tenemos entonces como tema de hoy estado de origen y aplicación de fondos o fuentes y usos. Digamos, este tema tiene pues como esos dos nombres, se puede encontrar de esa manera, ¿cierto? Eh, este es el último tema práctico, por así decirlo, que vamos a ver, o al menos, bueno, práctico en términos de aplicación al trabajo, porque entonces ahorita, bueno, cuando terminemos, hagamos la práctica, les explico entonces en qué va a consistir el trabajo, pues cómo va a estar la entrega, para cuándo, y en la última clase que vamos a tener, si les voy a presentar pues como todo el tema de Balance Scorecard, que también de cierta forma está alineado pues a los indicadores, ¿cierto? Sino que no pues trataba, digamos, directamente desde el tema que hemos venido estudiando, entonces no, eso no va a ir pues como en el trabajo. Entonces, tenemos, el trabajo va a ocupar gran parte de tu vida. La única forma de estar realmente satisfecho es hacer aquello que crees que es un buen trabajo. Y la única forma de hacer un gran trabajo es amar aquello que haces. Esta me pareció súper chévere y muy interesante, digamos, desde todo lo que hemos venido haciendo. ¿Cierto? Entonces, bueno, tenemos estado de fuentes y usos. Ya vimos ahorita que también se puede llamar aplicación. Eh, Fuentes o aplicación de fondos, se pueden encontrar como con esos dos nombres que tenemos. Permite definir cuál es la estructura financiera de la organización y determinar cómo se financia la empresa. Esto con el fin de realizar los correctivos que permita lograr el principio de conformidad financiera. ¿Cómo es que es el principio de conformidad financiera? Activo, A ver, ¿quién se acuerda? María, muchachos, y eso fue prácticamente la semana pasada que lo vimos. A ver, ¿quién me dice? Como si ya fueran las 7, ya nos despertamos. Profe, no nos acordamos. Ave María, increíble. Pero eso no es lo que lo de corto plazo tiene que, pues, que cubrir lo de corto plazo, ¿no? Ah, sí ve que hubo uno que medio lo salvó. Entonces, ojo, el principio de conformidad financiera es que los activos de corto plazo puedan cubrir los pasivos de largo plazo, en efecto, y los activos de corto plazo puedan cubrir los pasivos de largo plazo. Esa es la conformidad financiera en términos de la estructura de los tiempos. O sea que Camila está haciendo lo correcto. Tenemos entonces, este principio de conformidad financiera busca que se utilicen sus fuentes de corto plazo en usos de corto plazo. Entonces, eso en pocas palabras, entonces activos corto plazo versus pasivos de corto plazo y de la misma manera, fuentes de largo plazo en usos de largo plazo. Entonces, activos de largo plazo, o sea, no corrientes versus pasivos no corrientes. Y para el pago de dividendos que se realicen con la generación interna de recursos. Pues obvio, con la generación interna de recursos, pues estará fundamentado desde el estado de resultados, ¿cierto? Cómo desde allí funciona la generación, pues como del ingreso. ¿Qué tenemos? Con este informe se trata de determinar de dónde salió el dinero y en qué se gastó. Se trata de identificar qué rubros del balance general y el estado de pérdidas y ganancias incrementan o disminuyen la disponibilidad del efectivo, ¿cierto? Tenemos entonces, se calculan las diferencias de los rubros del balance general entre los 2 años, se resta de la cifra del año más reciente, la cifra correspondiente al año anterior. Esto, pues prácticamente ya lo hicimos. ¿Dónde hicimos esto? En el análisis que Horizontal. horizontal, ¿cierto? En el análisis horizontal ya está de cierta forma determinado. Miren, casi que la primera parte de fuentes y usos casi que ya está hecha. Lo importante a partir de aquí es determinar
si esta diferencia entonces es una fuente o es un uso de fondos. Ahorita vamos a ver cómo, porque este tiene, digamos, sus reglas particulares para determinar si son una fuente o son un uso, ¿cierto? Que tenemos, asimismo, se determina en el estado de pérdidas y ganancias los valores de la utilidad, depreciación y pago de dividendos, ¿listo? Entonces, digamos que de cierta forma no son todos los rubros que, digamos, desde allí se analizan, solo unos cuantos realmente nos interesan. Tenemos entonces las fuentes de fondos que aumentan el efectivo, porque ojo, ¿qué quiere decir las fuentes? ¿De dónde provienen? ¿Cierto? Y es decir, y cuando hablamos de fondos, ¿hablamos de quién? De efectivo, ¿cierto? Realmente. Cuando hablamos de usos, hablamos, o aplicación, hablamos de qué? De gasto, ¿cierto? ¿En qué se aplicó el dinero? ¿En qué se usó el dinero o el efectivo, pues puntualmente? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos las fuentes de fondos que aumentan el efectivo, son una reducción neta de cualquier activo diferente al efectivo y a los activos fijos, una reducción de los activos fijos antes de depreciación. De cierta forma, lo vimos ayer en el flujo de caja, ¿cierto? Entonces hubo una disminución de los activos. Eso en términos de caja, ¿qué implicó? Volvemos a lo mismo, implicó caja, ¿cierto? Implicó efectivo. ¿Qué más tenemos? Un aumento neto de cualquier pasivo, ¿sí? Recordemos, ayer también lo vimos, cuando aumentó entonces mi endeudamiento, ¿eso qué quiso decir? Que accedí a mayor deuda, ¿cierto? O a recursos, y esos recursos se vieron en efectivo dentro de la organización en ese periodo determinado, ¿cierto? Entonces aumentó mi efectivo. ¿Qué más tenemos? Aumento de capital, venta de acciones. Entonces, saqué acciones al mercado, obviamente de capitalización o para capitalizarme para algún proyecto determinado. El efectivo, digamos, se va a aumentar también. Fondos generados por la operación. Entonces, en este orden de ideas vemos la utilidad como tal. Aquí hay que ver, yo creo que entonces nos vamos a centrar en la última, pues que realmente es en la que nos interesa. Entonces, la utilidad neta, ¿cierto? La depreciación en términos de, bueno, ya sabemos que la depreciación, de cierta forma, es decir, no es una salida real de dinero, lo que me está representando es el desgaste como tal de mis activos, ¿cierto? Entonces, que en un momento determinado, que por ejemplo esos activos fuesen a venderse, pues esta depreciación no se va a ver reflejada, es decir, se va a ver reflejada antes es como una ganancia, ¿cierto? O efectivo dentro de la organización, porque yo no voy a perder como tal esa depreciación, ¿cierto? Que el activo va a perder valor, claro, pero miren muchachos, eso siempre, siempre, siempre va a pasar con cualquier activo. De hecho, puede estar nuevo, qué sé yo, saque usted un vehículo nuevo ahorita, yo no sé, le pasó algo, le tocó venderlo, inmediatamente ya pierde valor en el mercado, ¿sí? Ya lo sacaste de almacén. A pesar de que puede que no lo hayas utilizado, no lo vas a vender en lo mismo. Entonces, ojo, esa es otra, digamos, variable, y es que pierde su valor en términos de las condiciones como tal del mercado, ¿cierto? Pero en términos de una máquina de tipo, en términos de depreciación, no, probablemente esa depreciación se recupere, por así decirlo. Los usos o las aplicaciones de fondos que disminuyen el efectivo son un aumento neto de cualquier activo diferente al efectivo y a los activos fijos. Bueno, es que aquí prácticamente todo lo que aumente mi activo disminuye mi efectivo, menos, pues menos la caja, pues, ¿cierto? Pero bueno, caja y bancos, pues lo que llamamos disponible, pero entonces, por ejemplo, si aumentan cuentas por cobrar, inventarios, pues en teoría yo sí estoy teniendo el dinero, pero a la vez no. Es decir, ya saben que si entonces no cobro esos deudores, pues no tengo el efectivo. Si no vendo ese inventario, tampoco tengo el efectivo. Entonces es bueno pues como tenerlo presente.
¿Qué más tenemos? Aumento en los activos fijos antes de depreciación, es decir, compré máquinas, equipos, etcétera. Tenemos una reducción neta de pasivos, entonces también lo veíamos ayer, que en algunas de las empresas, entonces en algunos casos, o accedía más crédito, que en ese caso aumentó mi efectivo, o por el contrario, disminuyó. Cuando disminuye quiere decir que yo pagué parte de ese pasivo, ¿cierto? Entonces estoy, digamos, de cierta forma, perdiendo liquidez o ese efectivo dentro de la organización, ¿sí? ¿Qué más? Una recompra de acciones de capital. Entonces, listo, cuando ya dijimos, bueno, el proyecto se ejecutó, entró en funcionamiento, pues estamos bien. Entonces, la empresa entra al mercado, entonces, de capitales a comprar nuevamente sus acciones para que no tengan que estar, digamos, en manos de terceros, al menos por esos momentos que ya, digamos, el fin último de esas acciones ya se cumplió, ¿cierto? Entonces esto también hace que en un momento determinado, entonces pierda mi efectivo. Y como último, entonces tenemos pago de dividendos o pérdidas, ¿cierto? Entonces, pago de dividendos, ya sabemos que al final tenemos entonces una utilidad o pérdida como tal del ejercicio, después de sacar entonces todos los costos y gastos, impuestos y demás, y que al final tenemos entonces esa utilidad o pérdida y que también a partir de allí, pues obviamente si hay utilidad, se hará un pago de dividendos como tal. ¿Cierto? O lo que, bueno, o lo que la empresa pues defina a partir de esa utilidad puntualmente. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Cómo se identifican las fuentes y los usos? Tenemos entonces la metodología más simple para su identificación es la siguiente. Bueno, aquí de hecho solo está, digamos, la característica en términos del balance general, porque el balance sí vamos a determinar o a discriminar todo el balance. En términos del estado de resultados, entonces ahorita hablábamos en términos de depreciaciones y utilidad, ¿cierto? Utilidad que dijimos vamos a ver la neta. En ese orden de ideas, allí vamos a determinar de cierta forma, entonces, pues digamos desde allá es más fácil identificar si fue una fuente o fue un uso, ¿cierto? Entonces, si me permitió dinero líquido, por así decirlo, o no. Entonces tenemos, oh muchachos, la metodología es esta. En términos de activos, si el activo sube, es un uso. Ojo, en términos de todo el activo, aumenta, es un uso. Disminuye, es una fuente. Listo. Si el activo se permanece igual, es decir, la cuenta en términos de los dos periodos no cambió, no aplica, es decir, no se tiene en cuenta el valor. Igual ahorita vamos a ver cómo se determina ya en términos, digamos, de cálculos. Tenemos en pasivos, si aumentan, por el contrario, es una fuente. Y si disminuyen, es un uso, ¿sí? Si están iguales en ambos años, no aplica, es decir, no tiene, digamos, un referente, pues, como para determinar este estado o este análisis como tal. Si vamos a patrimonio, el patrimonio tiene el mismo comportamiento del pasivo. Si aumenta, es una fuente. Si disminuye, fue un uso. Y si están iguales, pues igualmente no aplica. ¿Listo? No sé si de pronto lo quieran escribir o le quieran, pues no sé, tomar una fotico. Realmente este es el que vamos a utilizar para hacer tanto el ejercicio, pues, como de actividad de siempre, como el de ustedes. O sea, sí es importante, pues, como que lo tengan presente. Entonces, no, listo, lo voy a pasar igual. Profe, Ahorita. no, yo lo estoy copiando. Ah, bueno, espero entonces. Bueno, gracias.
Me avisas cuando termines, porfa. Fue listo. Ok. Listo, tenemos, por ejemplo, si la empresa accede a una obligación financiera por X cantidad, esta sería una fuente de recursos y su aplicación sería el incremento de un activo, ¿cierto? Generalmente, pues se da de esa manera, que puede ser caja o bancos, o esto en términos, digamos, de corto plazo, o generalmente para dónde se va esa cantidad que se adquirió a través de crédito a la compra de una maquinaria o equipos, llegado el caso, también puede ser aplicado en las edificaciones, como vemos, pueden ser muchos o múltiples las aplicaciones, entonces, digamos, de dichas fuentes, ¿cierto? Sin embargo, entonces, ahorita desde el balance, digamos, va a ser más específico. Tenemos entonces una metodología para elaborarlo, entonces, para poder realizar el estado de fuentes y usos, es necesario tomar dos estados financieros. Entonces, balance general de una misma organización. Nosotros, afortunadamente, tenemos 4 años. Entonces, de cierta forma, este estado lo podemos, o este análisis lo podemos hacer ¿de cuántos años? A ver quién me dice. ¿La variación de cuántos? De 3. De 3, ¿cierto? Porque el último año, entonces no tendríamos cómo compararlo. Entonces sería 2018-17, 17-16 y 16 y 15, ¿cierto? Que de cierta forma, al menos la variación de un año a otro ya está determinada. No es sino a partir de aquí, entonces determinar qué fue, si una fuente o un uso para poder hacer el análisis, que ya vamos a ver también cómo se da. Entonces, segundo, se determina la diferencia o variación de las diferentes cuentas de un año a otro. Ya sabemos que la variación entonces es una resta, ¿cierto? El año actual menos el año anterior. Ya ahorita entonces les dije cuáles son los años, por ejemplo, para ustedes. Tercero, de acuerdo a la variación y a la cuenta que se esté analizando, se especifica si es una fuente o un uso, de acuerdo al cuadrito que les acabé de presentar. ¿Qué más tenemos? Ojo, se hallan todas las fuentes y todos los usos de la organización. Entonces, acá sí, digamos, viene la variación. Entonces, al frente, pues, del estado de el balance general, perdón, hacemos unas columnas, ¿cierto? Entonces, pues unas son para hallar la diferencia. Nosotros como la diferencia ya la tenemos, entonces se hace una columna donde dicen fuente, donde dice uso, ¿cierto? Fuentes y usos, y de acuerdo a cómo se determinó en el cuadrito, es decir, si aumenta si fue fuente o si disminuyó fue uso, vamos aplicando los valores donde, digamos, donde debe ir determinado, si en fuente o en uso. Recuerden que son dos columnas, igual ahorita en la práctica ya lo vamos a ver. ¿Esto por qué? Se realiza sumas totales de las fuentes y sumas totales de los usos, la cual debe dar igual en ambos años para poder continuar o para, digamos, realizar el análisis como tal. ¿Qué tenemos? Se procede a analizar cuáles son las fuentes de financiación de corto plazo y de la manera donde se aplican estos recursos. Esto, digamos, de cierta forma ya es más visual, ¿cierto? Miren, tenemos aquí como un ejemplo hacia grandes rasgos. Miren, tenemos un balance general, tenemos 2 años consecutivos, tenemos la diferencia, entonces, el actual menos el anterior. Miren que algunos entonces, pues si disminuyó me van a dar menos, si fueron en aumento pues me va a dar positivo, de acuerdo entonces al cuadrito que vimos ahorita, entonces empezamos a determinar, miren, generamos 2 columnas, pues a mano derecha, digamos, de ese balance o de esa diferencia, donde dice aplicación, origen o fuentes y usos, cualquiera de las dos, no hay problema, y el valor tiene que ir a un solo lado, es decir, yo no pongo el cambio en los dos, no, sino a dónde pertenece, si aumentó, si fue un uso, o si disminuyó, fue una fuente, o al revés, ¿cierto? Dependiendo si es activo, pasivo o patrimonio. ¿Qué pasa? Al final,
me deben dar igual. Ojo, o me deberían dar igual, ¿cierto? A veces dan iguales, otras veces no dan iguales. Entonces hay que entrar a mirar, ojo, el deber ser es que den igual. Si no dan igual, entonces ya usted empieza también en dicho análisis a determinar, bueno, ¿qué me dio mayor? Ojo, en ese caso de que no me den iguales, yo preferiría que me diera mayor ¿cuál? ¿Las fuentes o los usos? Las fuentes. Las fuentes, listo. Ojo, en ese caso, pues maravilloso sería que me den las fuentes, ¿sí? Porque ya sabemos que los usos es por lo contrario en qué me gasté el dinero. Y si pues lo que me da mayor son las fuentes, perdón, los usos, eso quiere decir que yo estoy gastando más de lo que realmente pues, digamos, me está ingresando, por así decirlo. ¿Sí? Acá también hay algo, muchachos, como para ver, es que miren, los subtotales no se realizan, es decir, este análisis se hace netamente de las cuentas. Miren, cada una de las cuentas. Acá cuando hablamos de activo circulante no se tiene en cuenta, pasivo, total pasivos tampoco, ni acá pasivo circulante, es decir, los subtotales ni totales se tienen en cuenta, solamente las cuentas como tal. Esto sí es importante pues como tenerla en cuenta. Bueno, este tema en realidad es corto relativamente, entonces voy a terminar aquí para que cerremos y nos vamos a la parte práctica para que nos quede entonces en un solo video. Tenemos entonces, en conclusión, se podría decir que el estado de fuentes y usos de fondos se suma a las herramientas financieras utilizadas por el administrador financiero con el fin de proteger las empresas de la inadecuada utilización de los recursos y evita que se corran mayores riesgos por falta de liquidez y uso de fondos que no cumplen con el principio de conformidad financiera. Igual, por ejemplo, este análisis ya lo vemos, digamos, es a partir, digamos, de los resultados. En ese caso, por ejemplo, acá, miren, tenemos que, pues primero, me dieron iguales, ¿cierto? La aplicación y el origen. Y de cierta forma, yo como verifico, digamos, ese principio de conformidad financiera, muchachos, ¿cómo podría verificarlo? Entonces yo voy y determino, por ejemplo, la aplicación en términos del corto plazo, cómo está dada, ya sabemos que entonces activos corrientes versus pasivo corriente. Y miren que aquí, de hecho, a pesar de que la aplicación y el origen sí me dan igual, hay una mayor concentración pues en ciertas cosas. Por ejemplo, el activo fijo tiene una concentración supremamente alta, ¿cierto? De allí, por ejemplo, se podrían identificar que esos 500 de aumento de activo casi que salieron de una partecita probablemente de préstamo hipotecario y una partecita de socios, ¿sí? Porque entonces cuando hablamos de estas cuentas por pagar, probablemente se asumieron desde un efectivo, desde unas cuentas pues que se cobraron. Entonces miren que hay que mirar realmente si esa conformidad financiera se cumple o no. Realmente aquí, por ejemplo, yo podría decir que la conformidad no se cumple, es decir, no lo que se ingresa en términos de corto plazo se aplica en el corto plazo y lo que se ingresa en el largo plazo se aplica netamente en el largo plazo. Listo, entonces pese a que sí cumplió, digamos, con las fuentes y usos en términos de sus columnas que me dan iguales, en términos de conformidad financiera no cumple. Hay que entrar a mirar ahorita, digamos, a ver el ejercicio que nosotros tenemos. ¿Qué tenemos? Fallar a menudo es hasta ahora la mejor forma conocida de llegar más rápido al éxito. Entonces, nada, lo que hemos estado haciendo, muy importante, practicar mucho a partir, pues, digamos, como de todos los elementos. Por eso me pareció interesante, bueno, haber hecho este ejercicio de la empresa durante todo el semestre. La verdad, al principio lo pensé como, bueno, ¿será que si lo hacemos así? No, pero bueno, y dadas estas circunstancias, sí que es cierto, al menos lo hicimos de esa forma, para que este trabajo también a través como de la distancia fuera más dinámico. Entonces, chicos, ¿cómo quedan que, pues, 3, 4 minutos por aquí, pues qué bobada empezar el ejercicio, no tiene sentido. Entonces ya voy a cerrar y nos volvemos a encontrar para que lo apliquemos. ¿Listo? Profe, Bueno, chao. Hola.
me puse la asistencia, es que cuando estaba llamando me tocó hacer un mandado. ¿Y quién es yo? Cuénteme, ¿quién es? Brian. Listo. A esa hora todo está cerrado. Oiga. Sí, muy raro. Listo, ya te la voy a poner. Ok, listo. ¿Quién más hay por ahí que no haya visto ahorita? Profe, yo, ¿Quién es yo? Carolina Álvarez. Listo. Profe Mateo, Karina Álvarez, Mateo. Listo. Ok. Listo, chicos. Ya voy a cerrar entonces por aquí. Ya nos volvemos a ver para el tema práctico. Listo.